pues ya continuaremos. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Voy a compartir. Bueno, ya están observando mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, igual, por favor, cuando queden 5 minutos de la sesión, ahí avísenme, por favor. Y cualquier duda que tengan, no tengan precaución por que interrumpamos la explicación. Es mejor detenernos a tiempo y explicar lo que no vaya quedando claro en el momento. ¿De acuerdo? Sino también al final de la presentación podemos hacerlo. Entonces, bueno, luxación acromioclavicular es una de las lesiones más frecuentes en traumatología y ortopedia. La articulación acromioclavicular, bueno, pues está compuesta de la unión entre el acromion y la clavícula y es una de las articulaciones componentes de la cintura escapular, o que es como más concretamente o más exactamente podemos definir el hombro. El hombro o la región del hombro o la articulación del hombro no es una articulación única, sino que está compuesta por la articulación entre la escápula y el tórax, por el acromion y la clavícula, por la clavícula y por el acromion y la clavícula, por el acromion y la cabeza humeral, y por la articulación glenohumeral, ¿no? Y también es considerada parte del conjunto de articulaciones de la cintura escapular, la articulación en algunos textos entre la clavícula y el esternón. La luxación acromioclavicular, entonces, la vamos a definir como la separación entre el acromion y la clavícula, como la solución de la continuidad de los ligamentos y de la cápsula articular. 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Representa el 12% del total de las lesiones de la cintura escapular. La mayoría ocurre durante la práctica deportiva mediante 2 mecanismos principalmente que vamos a describir más adelante. Uno es un mecanismo por la aplicación de una fuerza directa hacia la articulación acromioclavicular y otro por un mecanismo mediante la aplicación de una fuerza indirecta. Entonces, estamos ahí ya describiendo que la lesión de la articulación acromioclavicular, la luxación concretamente, es algo que se da con bastante frecuencia y es algo que nosotros debemos de sospechar cuando encontramos síntomas como dolor en el hombro o incapacidad funcional, ¿no? La articulación acromioclavicular participa activamente en el rango de movimiento del complejo articular del hombro. Más adelante, en una diapositiva que tenemos más adelante, vamos a poder describir con exactitud cuál es la participación de la articulación acromioclavicular en la dinámica de la articulación del hombro. Está mantenida en su sitio por los ligamentos conoide y trapezoide. Aquí también tenemos que considerar que otras estructuras ligamentarias que estabilizan a la clavícula con el acromion es la cápsula articular como tal. La cápsula articular, ahorita les voy a mostrar una imagen. Ahí tenemos la cápsula articular entre la clavícula y el acromion, y esa cápsula articular actúa como una estabilización ligamentaria entre la clavícula y el acromion. Sin embargo, principalmente va a estabilizar la articulación acromio-clavicular, los ligamentos conoide y trapezoide. Los ligamentos conoide y trapezoide son aquellos que van a ir del tercio de la clavícula, del tercio medio, como lo indica la flecha azul, a la apófisis coracoides. Ahí sí podemos observar cómo tenemos nuestros ligamentos conoide y trapezoide, que son los que más frecuentemente se van a desgarrar, son los que se van a romper, y esa ruptura, esa solución de la continuidad de los ligamentos es lo que va a soltar a la clavícula de su sitio. Aquí no hay un consenso todavía acerca de si es la clavícula la que se eleva o es el hombro el que desciende cuando hay ruptura de los ligamentos coracoclaviculares. No se sabe si es la clavícula la que se eleva por acción de los músculos que unen al cuello con la clavícula, que están insertados en el tercio medio, en la parte medial de la clavícula,
o es el hombro el... Como decíamos, hay causas directas e indirectas, hay mecanismos directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? El mecanismo más frecuente durante la práctica deportiva, durante las actividades físicas, el paciente puede caer con el miembro afectado, con la miembro superior, perdón, afectado en posición de aducción, es decir, cargado hacia la línea media. Y vamos a explicarlo así, que el paciente caiga con el hombro, que no alcance a protegerse con la posición de la mano o del codo extendido y que caiga directamente sobre el hombro. Y esto puede ser causa de luxación acromioclavicular. Cuando el mecanismo es de mayor energía, tendremos una fractura de la clavícula, principalmente en su tercio externo, ¿no? Pero cuando es un mecanismo de menor energía, va a haber luxación acromioclavicular y ese es el mecanismo directo, caída sobre el hombro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la lesión, el mecanismo indirecto? ¿Cuál es? Pues es cuando el paciente tiene la caída y alcanza a poner la mano, o sea, alcanza a extender el codo y extiende la mano en el afán de proteger la cara o proteger la cabeza como acto reflejo. El paciente cae hacia adelante o hacia un lado y pone la mano para apoyarse y para recibir el impacto con la mano y el codo extendido. Eso hace que se transmita toda la fuerza en el eje del miembro superior que está en extensión. La fuerza es transmitida a la cabeza del húmero y este a su vez va a forzar a que el acromion se luxe, haya una luxación, una dehiscencia del acromion respecto a la clavícula, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo indirecto. ¿Cuáles son los signos clínicos para que sospechemos de una luxación acromioclavicular? Lo que acabamos de decir, el mecanismo de fractura, que sea un paciente con antecedente traumático, ya mencionamos qué tipo de caídas, ¿no? 5 veces más frecuente en el sexo masculino, entre 5 y 10 veces más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Quizás porque en el sexo masculino es más frecuente la práctica o la práctica de actividades físicas o deportivas, cosa que con el paso del tiempo va cambiando rápidamente, pero aún sigue habiendo predominancia por actividades deportivas a lo mejor de mayor energía en el sexo masculino que en el femenino, ¿no? Y quizás a eso se le pudiera atribuir que es mayor la incidencia en el sexo masculino entre la segunda y tercera década de la vida, más que en el sexo femenino, 5 a 10 veces más. Vamos a ver una posición antálgica. ¿Qué es una posición antálgica? Pues cuando el paciente tiene una lesión y está tratando de evitar el dolor, una posición de antinatural, en donde el paciente se puede sujetar desde el codo, desde el brazo, es como si se abrazara el brazo, como si se lo sujetara, no quiere moverlo, no quiere bracear en el momento de caminar. Bueno, esa es una posición antálgica, puede confundirse con una luxación glenohumeral, pero para esto nosotros vamos a guiarnos en un signo clínico patognomónico, es decir, característico de esta lesión, que es el signo de la tecla. Vamos a recordar, más adelante lo vamos a ver, porque también vamos a hablar de la luxación glenohumeral o de la luxación anterior del hombro, que tiene como característica clínica el signo de la charretera. La luxación acromioclavicular es el signo de la tecla. Y quiero que nosotros nos quede bien, que a nosotros nos quede muy, muy bien claro cuáles estos dos son los signos característicos clínicos, los signos patognomónicos, para que entonces, desde la simple inspección, nosotros ya podamos orientar nuestro diagnóstico. Vamos a plantearlo así. Luxación acromioclavicular, signo de la tecla. Es la fotografía que sigue, la siguiente diapositiva. Luxación glenohumeral es el signo de la charretera. Más adelante lo vamos a explicar. ¿De acuerdo? Signo de la tecla, entonces protruye el extremo externo de la clavícula, está por debajo de la piel. También depende del grado de lesión de la luxación acromioclavicular. Más adelante vamos a ver los grados de lesión, pero este es el signo de la tecla. Protrusión del tercio externo, del borde externo de la clavícula, porque el acromion está descendido junto con la articulación glenohumeral, es decir, junto con el resto del hombro, mientras que la clavícula está protruida.
hacia arriba. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, no, doctor. Perfecto. Entonces, hay dos clasificaciones, la de Rockwood y la de Tosi. Vamos nosotros a utilizar la de Rockwood porque es la que tiene utilidad clínica, es la que puede establecernos un pronóstico y es la que nos ayuda a definir el plan de tratamiento, la clasificación de Rockwood. Esta es la que va a venir en el examen. La clasificación de TOSI, pues la menciono porque hay dos clasificaciones y es conveniente siempre que tengamos un panorama, pero vamos a enfocarnos en la clasificación de Rockwood. Con la de Rockwood tenemos suficiente. Esto es algo que menciono en todas las presentaciones, en casi todas las clases. Una clasificación solo tiene utilidad si nos permite identificar adecuadamente una lesión, nos permite estadificarla, nos permite establecer el grado de severidad de la lesión. Las clasificaciones también nos deben de permitir planificar o establecer un plan de tratamiento. Y las clasificaciones también tienen un valor pronóstico, ¿no? Entonces, la clasificación de Rockwood cumple con estas características como deben de ser las clasificaciones. Si las clasificaciones no cumplen con esto, pues tendríamos que descartarlas. Y eso es la tendencia en traumatología y ortopedia. Las clasificaciones que hacen que tengamos grados, que tengamos ambigüedades o que no cumplen al 100% con los requerimientos de una clasificación, de una lesión, las vamos nosotros descartando y van cayendo en desuso. La luxación acromioclaviculares se establecen con base en el grado de desplazamiento de la clavícula respecto al acromion, por definición. Vamos a establecerlas con base en una radiografía anteroposterior del hombro. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a clasificar el grado de lesión? Mediante la imagen, mediante la radiografía. ¿Qué radiografía necesitamos? Bueno, necesitamos una proyección anteroposterior del hombro lesionado. ¿De acuerdo? Esta es la clasificación de Rockwood. Aquí hagamos de cuenta que estamos viendo una proyección anteroposterior del hombro. Más adelante tengo unas fotografías que nos van a ayudar, nos van a servir de mayor apoyo, pero quiero que veamos esto, cómo está el estado del ligamento en la grado 1, 2 hasta la 6, cómo están los ligamentos lesionados, cuál es la posición que guarda la clavícula en cada una de las clasificaciones, ¿de acuerdo? Tenemos la 1 a la 6, la 1 es la más leve, la 6 es la más severa, ¿de acuerdo? Esta diapositiva es muy valiosa porque nos dice, nos va describiendo qué tipo de lesión tenemos, en qué tipo de lesión tenemos o qué estructuras están qué posición guarda la clavícula respecto al acromion, los cuales son correspondientes a cierto grado de lesión. En el grado 1, pues únicamente hay una distensión ligamentaria, si se puede decir. No hay una ruptura total, hay prácticamente las mismas relaciones o las mismas posiciones de las estructuras óseas en la articulación. Realmente no vamos a ver cambios en la luxación grado 1. En la grado 2, ahora sí, hay una diástasis. Como podemos ver en la imagen del grado 2, hay una diástasis de la cápsula y del ligamento córacoclavicular. Esa es una grado 2. Y en la radiografía ya podríamos apreciar esa diástasis, esa separación entre la clavícula y el acromio. La grado 3 tiene una diferencia. En la grado 3 ya hay un desplazamiento de la clavícula respecto al acromion. ¿Cuánto desplazamiento? El suficiente desplazamiento producto, ahora sí, de la ruptura completa, total, de los ligamentos conoides, de los ligamentos que, como mencionamos al principio, unen a la apófisis coracoides con la clavícula. De tal suerte que ahora la clavícula está luxada, está desplazada. ¿Cuánto está desplazada? Está desplazada una distancia igual, correspondiente, equivalente al grosor de la clavícula. ¿De acuerdo? Digamos que está desplazada. ¿Cuánto? Una clavícula. Lo podemos ver en la imagen. La clavícula, hay una diástasis y está desplazada hacia arriba. Ya no tiene contacto con el acromion. ¿De acuerdo? La grado 4 ya tiene un desplazamiento mayor, pero la característica es que ahora la clavícula está posicionada. Recordemos que estamos ante una radiografía anteroposterior, ¿de acuerdo? Ahora la clavícula está posicionada por detrás,
en una dirección posterior al acromion. Ese es la grado 4. Esa es la característica de la grado 4. Ya la clavícula está hacia posterior, se fue para atrás del acromion. La grado 5, entonces, hay una mayor traslación de la clavícula respecto al acromion, mucho mayor que la 3. Ahora sí ya no está separada solamente la distancia equivalente a un grosor de clavícula, sino mucho más allá, ¿de acuerdo? Esa es la grado 5. Y la grado 6 ya es una luxación completa. La clavícula está desplazada hacia anterior y hacia inferior del acromion. Es la lesión más severa y rara vez la vamos a encontrar. De los 6 grados de luxación acromioclavicular, el 90% van a ser grado 1 y grado 2. El resto van a ser los grados de mayor severidad. Pero el 90% van a ser luxaciones acromioclaviculares leves, grado 1 o grado 2. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor, Sí, sí, sí. ¿cómo dijo que iba a ser el grado 6? ¿Lo puede explicar otra vez, por favor? El grado 6. Perdón. Sí, el grado 6. Ah, ok, vamos a explicar otra vez el grado 6. Sí, por supuesto. Tenemos el grado 6 es el grado más severo y la clavícula está desplazada hacia inferior respecto al acromion. Recordemos, en los grados anteriores la clavícula se había ido hacia arriba producto de la tracción por los músculos elevadores del hombro. Puede ser el trapecio, puede ser el esternocleido mastoideo, puede ser los escalenos, pero en el grado 6 la gran particularidad o la gran característica es que ahora la clavícula se fue hacia abajo y está metida entre los músculos o entre las fibras musculares o tendinosas del músculo pectoral, ¿de acuerdo? También puede estar por debajo de la cabeza corta del bíceps que se inserta justamente en la apófisis coracoides. Ahí puede estar metida la clavícula, por debajo de las fibras musculares. Pero en la radiografía vamos a ver que la clavícula está apuntando hacia abajo, a diferencia de las 5 previas en donde la clavícula apunta hacia superior, hacia arriba. En la grado 6 la clavícula, como vemos en la imagen, está apuntando hacia abajo y está metida por debajo de las fibras musculares, como lo mencionamos, de la cabeza larga del bíceps, perdón, de la cabeza corta del bíceps o de las fibras del músculo pectoral, así como lo muestra en la imagen. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, entonces, ok, perfecto. Seguimos adelante. Como ya mencionamos, la grado 1 y la grado 2 son las más frecuentes, casi son el 90%. En la imagen de la radiografía de nuestra izquierda tenemos un ejemplo de lo que puede ser una luxación acromioclavicular grado 3, ¿de acuerdo? Vamos a repasar qué es una grado 3. Pues una grado 3 es aquella en donde la clavícula se desprende o se traslada la distancia equivalente al grosor del mismo hueso, de la misma clavícula, ¿de acuerdo? En la imagen de la derecha es aquella lesión, pero ya reparada con la colocación de un ancla o de una cuerda, una tie rope, es un implante. Bueno, esto lo da nada más como contexto. Tiene un ancla de metal, que es la que vemos ahí ya en la imagen de la derecha, es esa línea blanquita, pequeña. Es un ancla, en realidad es como un botón de camisa, un botón de la ropa, en donde se pasa por un túnel y después se gira y está unido a unas suturas, lo cual permite bajar la clavícula, ¿de acuerdo? Es una de las técnicas quirúrgicas. Vamos a hablar de las más frecuentes técnicas quirúrgicas en las diapositivas de más adelante. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, en lo que es en el grado 3, ¿se encuentra ya el signo de la tecla? ¿O no? Sí, puede aparecer desde el grado 2, porque en el grado 2 ya hay edema de los tejidos blandos. Entonces, desde el grado 2, aunque no hay un desplazamiento importante, sino solamente una diástasis entre la clavícula y el acromion, es decir, todavía no hay un desplazamiento franco de la clavícula hacia superior, pero ya podemos ver el edema de la lesión de la cápsula articular. Ya hay lesión importante de tejidos blandos, por lo tanto hay edema, ya hay aumento de volumen y ya podríamos empezar a notar el signo de la tecla desde el grado 2, ¿de acuerdo?
Y claro, Ok. como lo dices, en el grado 3 ya hay un componente óseo desplazado, por supuesto que desde el grado 3 ya vamos a notar el signo de la tecla. Y tomando en cuenta este mismo razonamiento, entonces en el grado 6 es poco probable que encontremos signo de la tecla, ¿no? Porque en el grado 6 la clavícula o el componente óseo se fue hacia abajo, ¿no? Excelente, bueno, entonces seguimos. Acerca del tratamiento, hay controversia, no hay un consenso. Sí hay un consenso entre el cuál va a ser el tratamiento para el grado 1 o 2, que es un grado leve. Ya lo mencionamos hace un momento, no hay una ruptura franca o completa de los ligamentos córaco. Si acaso del ligamento acromioclavicular sí lo habrá en el grado 2, pero no habrá una lesión franca de los córacoclaviculares, ¿no? Del conoideo o el trapezoideo. No hay un desplazamiento importante de la clavícula, por lo tanto, en el grado 1 o 2 ya está bien descrito, está bien claro que el tratamiento será conservador con el uso de un cabestrillo por 2 o 3 semanas. Lo tenemos anotado en la siguiente diapositiva, una de las que siguen. Cabestrillo, inmovilización, analgésicos, control de dolor, y después de las 2 o 3 semanas de inmovilización empezamos con una terapia de rehabilitación del hombro, grado 1 o grado 2. En la grado 4, 5 y 6 está aceptado, hay un consenso que el manejo será quirúrgico. Más adelante hablaremos de las técnicas quirúrgicas para esta patología, pero en el grado 3 es donde existe controversia, no hay estudios científicos, no hay investigaciones suficientes que sustenten el manejo conservador versus el manejo quirúrgico en el grado 3. Actualmente, con el objetivo de que haya una movilización precoz en el paciente, de que lo reincorporemos a las actividades diarias o a la movilización lo más rápidamente posible, se prioriza el manejo quirúrgico también en la grado 3, pero sigue siendo controvertido. La imagen, estos son 3 ejemplos de los tratamientos más frecuentes para una luxación acromioclavicular. Como les acababa de decir, desde el grado 3, cada vez la tendencia es que desde el grado 3 ya el manejo se establezca como quirúrgico. La imagen superior de la izquierda es esa ancla con ese botón de metal, que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista lateral, pero si lo vemos desde el punto de vista frontal, tiene forma de botón ovalado como el de una camisa, ¿no? Ese botón está incluido, está unido a una cuerda, a veces de metal, a veces de material sintético no absorbible, de plástico, de fibras sintéticas. Se hace un túnel a la apófisis coracoides, se le hace un túnel a la clavícula, se une por medio de esta ancla, ¿de acuerdo? A veces ese es el manejo, digamos, se puede hacer de manera artroscópica, mediante cirugía de mínima invasión. También se puede hacer cirugía abierta, y cuando hacemos cirugía abierta lo hacemos colocando esta placa gancho, se llama placa anatómica para clavícula, placa gancho. Entonces aquí tenemos la ventaja de que abrimos toda la articulación, bajamos la clavícula en su sitio y colocamos la placa. La placa la unimos a la clavícula mediante esos 3 tornillos. Son de tamaño variable, hay de 5 tornillos o de 6 tornillos. Y el gancho se mete por debajo del acromion y eso ya nos permite bajar la clavícula y estabilizarla por medio de ese gancho metálico, ¿de acuerdo? Cuando tenemos pocos recursos, los implantes como tie rope, que es la primera técnica que describí, la placa anatómica de titanio, que es la segunda técnica que describí, tienen un costo bastante elevado si lo comparamos con una cirugía con la colocación de agujas de acero y la colocación de un alambre de acero. La diferencia de costos de los implantes es enorme, no hay comparación. Entonces, cuando hay pocos recursos, utilizamos el enclavamiento a través de la piel, también se puede, colocando esas agujas de acero. Esas agujas de acero, hay que decirlo, son menos estables, suelen desplazarse y a través del tiempo se puede soltar y la clavícula se puede volver a luxar y tenemos que reoperar al paciente. Entonces, pues es cuestionable si realmente vale la pena ahorrar recursos en el implante cuando aumenta el riesgo de operar 2 veces a nuestro paciente. A veces terminamos poniéndole la placa o el tie rope, el ancla, ¿no?
Acerca del manejo del dolor, la premisa, la medida esencial es la inmovilización con cabestrillo, la inmovilización del hombro, el reposo, esa es la medida esencial. Las medidas accesorias, secundarias, las auxiliares, es el control del dolor mediante los analgésicos no esteroideos. No es recomendable el uso de esteroides por los efectos secundarios que estos acarrean. Lo recomendable es esto, el uso de un cabestrillo. La mayoría de las veces nuestro paciente requiere de un esquema corto de analgésicos, de un esquema farmacológico corto de 48 horas o 72 horas, porque si le ponemos el cabestrillo en esta posición, el simple reposo va a brindar en nuestro paciente una gran mejoría del dolor, ¿no? Dejar el hombro con un reposo relativo, porque con el uso del cabestrillo el paciente puede seguir haciendo rotación interna y externa en cierta medida, puede seguir haciendo cierta aducción y abducción, entonces no tenemos mayor problema, ¿no? Con esto es una medida suficiente para controlar el dolor en la mayoría de los pacientes. Como lo decíamos hace un momento, la inmovilización va de 2 a 3 semanas, no más. La inmovilización debe de ser corta y el inicio de la actividad o el inicio del movimiento debe de ser lo más precoz posible. Iniciar con fisioterapia pendular. La fisioterapia pendular es que el paciente haga movimientos a favor de la gravedad, que no haga movimientos activos todavía. Después de quitarle el cabestrillo, a las 2 semanas el paciente puede sostenerse en la mesa, apoyándose sobre una mesa con la extremidad no lastimada y dejando caer la extremidad lastimada, extendiéndose, haciendo movimientos de péndulo o de círculo. Entonces el paciente está agachado, con la mano que no está lastimada apoyándose sobre una mesa, mientras deja caer el hombro lastimado por gravedad y puede empezar a hacer movimientos de péndulo o circulares. Esos son los movimientos a favor de la gravedad. Ese es el esquema inicial, pero sí debemos nosotros de canalizar a nuestro paciente a medicina física y rehabilitación para que a través del apoyo de un especialista en medicina física y rehabilitación, a través de un fisioterapeuta, el paciente puede hacer una rutina ya específica para la rehabilitación del hombro, para un esquema para control de dolor y de la inflamación primeramente, seguido de un esquema de recuperación de los arcos de movimiento en ese orden, y posteriormente un esquema de refortalecimiento muscular del deltoides, del bíceps, del manguito de los rotadores, para finalmente, una vez cumplidos todos estos objetivos de control de dolor, de recuperación de los arcos de movimiento, de refortalecimiento de los músculos de la cintura escapular, el paciente inicia una etapa de la fisioterapia encaminada en la reeducación de los movimientos normales. Doctor, ya quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Bueno, esto iba yo a empezar con la descripción de la anatomía dirigida a la articulación glenohumeral. Bueno, esto aquí nos vamos a quedar, lo vamos a continuar el día de mañana. Justamente terminamos ya lo de la luxación acromioclavicular. Mañana continuamos con la luxación del hombro, de la luxación glenohumeral. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No. No, doctor. No. Perfectísimo. No, Entonces, doctor. excelente. Les debo 2 clases, esta y la que terminamos ayer, se las voy a mandar por el chat para que les vayan dando un repaso, preparándonos para el examen, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos. Nos vemos por aquí el día de mañana, a la misma hora. Mañana, doctor. Mañana, gracias. Mañana. Descansen. Gracias. Igualmente.